Estamos de regreso en Matinal Nuestra Casa para seguir acompañándote con una muy buena conversación en torno a esta, la primera novela del escritor y abogado José Ignacio Cárdenas Gebauer, que nos acompaña vía Zoom. Le damos la bienvenida justamente para hablar de el libro Bajo el yugo del califato, la esperanza de los infieles. ¿Cómo estás? Camila, Paola, muy bien, muchas gracias. Hola. Aquí feliz con ustedes y gracias por la invitación. Gracias a ti por conectarte con nosotros en esta mañana, en este comienzo de semana. Hoy lunes me imagino con muchas actividades y también me imagino muy presente, muy pendiente también de todo lo que ocurre en la actualidad del país, donde tú también te cobijas en esta novela para crear esta historia de un periodista, también cierto, y de una chica. Así es, bueno, la novela efectivamente busca eso, está ambientada en los años 2014-2015, para que los televidentes o menos sepan y recuerden, en esa época, en el norte de Siria estaba el Estado Islámico y ellos querían instaurar un califato. Y hay unas imágenes muy cruentas que aparecieron en la prensa de la época, que yo creo que muchos lo recordarán, que son unos periodistas vestidos de naranjo y que con un verdugo vestido de negro eran degollados frente a todas las cámaras. Entonces, bueno, eso fue muy impactante, no solo me imagino para todo el mundo, no solo para mí. Y a partir de eso comenzó una idea que bueno, después de algunos años la empecé a madurar e investigar. Y bueno, lo que encontré fue extraordinario y eso dio pie a esta novela. Que cambio, claro, como ustedes bien decían, yo soy más bien escritor de ensayos. He escrito algunos ensayos y en algunas oportunidades tuvimos también una entrevista. Sí. Pero esta es mi primera novela, así que estoy feliz. Sí, de hecho, nos acordábamos también justamente del jaguar ahogándose en el oasis, ¿verdad? Este ensayo respecto de lo que pasa en nuestro país, ¿no? El jaguar de Latinoamérica. Pero, claro, ahora te aventuras en una novela, por supuesto, con un estudio también histórico muy profundo. Y creo que eso siempre se agradece, ¿no? Son hechos ficticios basados en situaciones reales, lamentablemente, como es la instalación del Estado Islámico en Siria, en el norte de Siria, por allá por el 2014, como bien señalabas. Ahora nos presentas a dos personajes, esta joven kurda yazidí, Munira, y también Manuel, este periodista chileno-español. ¿Cómo decides llegar a estos personajes? ¿De dónde surge la inspiración para crear ambos? Bueno, en el caso de Manuel, tenía que posicionar a mi personaje en la zona. Y además que parte de la novela dice relación también con un choque cultural, choque religioso. Entonces, era en el fondo instalar a un personaje que viniese del mundo occidental y que de alguna manera empezara a desarrollarse dentro de esta suerte de aventura, dentro de lo que era el Estado Islámico. Así que ahí surgió este personaje con una gran detalle, que en esto no estoy spoileando, pero porque lo digo a la primera página del libro, o las primeras páginas. Él es un chileno radicado en España, pero tiene ascendencia palestina. Y esto es muy importante porque él habla el idioma árabe, que la ascendencia viene por el lado de su madre, y su madre, claro, lógico, quiso de alguna manera conservar algún origen cultural propio, y en eso lo hizo a través del idioma, que va a tener mucha importancia. Y en el caso de Munira es una mujer de origen yazidí. Los yazidíes más bien están asociados a los kurdos. Recordemos que en esa zona, norte de Siria, norte de Irak, de Irán y parte de Turquía, está la zona que se conoce como Kurdistán. Y bueno, los yazidíes son una etnia más bien de origen religioso que habita justamente en esa zona. Lo peculiar o lo doloroso es que el mundo fundamentalista musulmán, me refiero puntualmente al Estado Islámico, considera a esa etnia como adoradores del diablo y por lo tanto el trato que ellos les dan es un trato, podríamos decir, incluso subhumano. Podrán más o menos imaginarse lo que pasa con las mujeres, que es muy cruel.
Ujú. Y aquí viene la duda, fíjate, ¿cómo tú logras cambiar, digamos, en esta historia, hablar y traspasarte de lo que ocurrió en el año 2014, ¿cómo se llama la palabra? Decapitaciones, decapitaciones de ese año ocurridas allá, digamos, en estos tratos, en la violencia, a pasar a algo esperanzador, digamos, en el contexto también de tu novela, donde abordas ahí lo ocurrido en ese año y llegas luego, digamos, a algo más positivo? Mire, yo creo que está en la naturaleza humana que frente a un escenario negativo o opresivo, siempre intenten por distintas formas de cambiar su destino. Entonces, cualquier persona que está siendo objeto de esto, siempre va a tener la esperanza de cambiar y luchar por eso. Por lo tanto, la verdad que lo que planteo en el libro yo creo que es lo que uno pudiese ver en distintas grupos humanos que han sido objeto de esto. Estamos hablando, qué sé yo, por ejemplo, en materia política, una serie de dictaduras que nosotros hemos sido testigos, pero siempre existía el ser humano la intención de luchar contra eso, esperanzado en un mundo mejor. Aquí es igual. Aquí, obviamente, son realidades un poco distintas un personaje con otro, pero que al final van a ver que congenian en un camino común, y eso hace que lo que es tan duro al inicio finalmente termine en una esperanza fuerte, y por eso es la segunda parte del nombre del libro, y lo va a llevar por un conjunto y cúmulo de sensaciones que van a partir de la tensión, del terror a veces por los hechos que estaban ocurriendo, pero también con la aventura, también con el romance, también con el amor. Yo creo que son todas sensaciones que finalmente hacen que un libro de novela que justamente mezcla hechos reales unidos en una historia de ficción, lo hace muy entretenido. Ahora, José Ignacio, bueno, tú has sido bien enfático en señalar que este libro aborda el fundamentalismo religioso. No se trata de generalizar, ¿no?, con la religión de los musulmanes, y me parece importante que tú hagas esa distinción también, porque hoy día nos encontramos en Occidente, sobre todo, con muchos crímenes de odio en contra de personas que profesan esta religión y que claramente no tienen ningún vínculo con el fundamentalismo del Estado Islámico, de lo que pasa con lo que conocemos también como ISIS, que está totalmente alejado para nosotros, yo creo, ¿no?, con los ojos de Occidente, de lo que debiese ser la fe. Preguntarte cómo abordas también ese desafío, porque nosotros vemos todos estos hechos con los ojos de Occidente. Es muy distinto a lo que pasa en Oriente. Comprender, por ejemplo, que una mujer kurda, yazidí, no necesariamente profesa la religión en sí misma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa un poco con Munira? Insisto, sin hacer en spoiler, ¿no? Sí, mira, lo que tú planteas es muy cierto y es muy delicado, porque yo no quiero que quede la sensación de que el mundo musulmán, o la gran mayoría del mundo musulmán, va por la corriente que es bastante más fundamentalista, podríamos decir extrema, si uno lo quiere hacer una catalogación más o menos simple, porque no es así. El gran mundo musulmán persigue el hombre y la mujer buena, un poco también a partir de los textos del Corán, y digo un poco también porque es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la Biblia. Más allá de las interpretaciones que uno le pudiese dar a los distintos textos sagrados. Hay un punto, ¿sí?, que el mundo musulmán no tiene en relación al mundo cristiano. El mundo cristiano, respecto de la Biblia, hay que recordar que la Biblia, en el especialmente en el Antiguo Testamento, también tiene pasajes que son bastante duros, violentos incluso, pero el cristianismo obedece a una corriente común, a una interpretación común que está dada por Vaticano, por el Papa, mal o bien, pero es una sola interpretación. En cambio, el mundo musulmán es distinto, porque no obedece a una sola corriente o interpretativa, sino más bien son las interpretaciones que cada imán pudiera hacer en sus propias mezquitas, y eso hace una variedad de interpretaciones y cómo se toma los distintos pasajes del Corán. Claro, un pasaje del Corán puede tener metáforas que uno puede decir, chuta, claro, quizás tiene algún rasgo violento, pero hay que entender, primero, no solo la metáfora, sino la época en la cual fue escrito el Corán, como también la Biblia, donde el mundo se movía a partir de guerras. No existía esta suerte de civilidad o diplomacia que vemos solamente a partir del último siglo.
Por lo tanto, era normal encontrar algunos pasajes que pudiera de alguna manera ser interpretados de esa forma, que si no se le da un carácter de metáfora o no se trae a un contexto actual, pudieran justamente generar prácticas que son, de todas luces, bastante abusivas. En la novela yo hago referencias al Corán y cito algunas aleyas, algunas sunas, justamente donde el Estado Islámico, mal o bien, y eso será una opinión que el lector se proporcionará, alude a dichos pasajes para justificar sus actuales. Entonces, claro, lamentablemente esto trasunta finalmente sobre todo en el caso de la mujer, en un trato que es bastante poco entendible si lo miramos con ojos occidentales, donde los derechos de la mujer han crecido enormemente. Y en el caso del hombre, por ejemplo, acá en tu novela el protagonista es Manuel Jesús, es un periodista chileno. ¿Cómo abordas el tema del periodismo, precisamente abordando el tema de la guerra en esta novela? Bueno, yo creo que eso trato de alguna manera de representar la labor de muchos periodistas en el mundo, donde no escatiman esfuerzos por tratar de llevar la noticia a todos los televidentes, a todos sus oyentes. Y eso a veces tiene una labor hasta heroica, si se puede ver, y con muchos riesgos, sobre todo riesgos cuando estamos hablando de guerras. Lo que Manuel, que es uno de los personajes principales, hizo en esta zona geográfica, no es tan distinto de lo que hacen muchos corresponsales periodísticos en distintas guerras a lo largo de, qué sé yo, por lo menos la guerra reciente que hemos nosotros visto. Pero claro, aquí con la diferencia en que el riesgo es no solo respecto de que pueda llegar casualmente un arma, una bala, una bomba, sino también un problema de orden de religioso. Hay que recordar que durante el Estado Islámico fueron asesinados conscientemente, degollados varios periodistas. Muchos de ellos eran más bien estadounidenses, por esta suerte de guerra mediática que tenía el Estado Islámico con Norteamérica. Pero bueno, eso la verdad que es bien duro, justamente para quienes ejercen esta profesión, pero también es parte de lo que lo hace interesante y lo que también hace interesante y la razón de por qué Manuel decide ir a entrevistar a estos líderes, y aquí tampoco estoy spoileando porque está en el primer capítulo, porque de alguna manera también él, más allá de ser periodista, dentro de España era un periodista también extranjero, entonces, más allá que tuviese la residencia. Y de alguna manera, siempre un extranjero muchas veces tiene que hacer méritos quizás mayores para poder tener una figuración similar a lo que son connaturales de la zona donde él vive. Entonces, bajo esa premisa, él dijo, esto es una buena oportunidad para mí, voy. Y ahí comienza. Y es una decisión brutal que se siente desde la página 1 de alguna manera en esta contradicción, ¿no? De felicidad por haber sido reclutado como periodista de guerra para ir justamente a este lugar, y por otra parte el temor que lo acompaña constantemente, pero claro, es parte de, ¿no? Es parte de, y es muy interesante cómo has puesto en estas páginas esta historia tan compleja de abordar, con dos historias paralelas que luego en algún punto se encuentran en las páginas del libro. Estamos hablando de Munir y Manuel. Preguntarte también a ti, José Ignacio, ¿cómo fue el desafío de escribir una novela? Ya habíamos conversado, como bien señalabas acá en el matinal, respecto de tus ensayos, con tintes políticos, analíticos también, desde la mirada de un abogado en nuestro país. De eso a pasar a dar el salto, a escribir una novela donde hay que tener desarrollo de personaje, donde tienes que darle características a estos personajes que también los hagan empatizar, o que los lectores empaticemos con ellos y con esta historia. ¿Cómo fue para ti en lo personal eso? Sí, fue muy entretenido, lo confieso. El ensayo, claro, el ensayo tiene... son textos más duros, si uno quiere, porque hay mucha información, muchos datos que hay que corroborar, y hay un espacio, lógicamente, para el ensayista, para que a partir de esos datos pueda dar sus opiniones. En el caso de la novela es un poquito más amplio ese campo del autor, porque obviamente incorpora elementos de la imaginación que lo hace justamente entretenido, pero también tiene elementos de investigación que es un poco similar, si uno quiere, al procedimiento para poder crear un ensayo,
para esta novela tuve que investigar mucho todo lo que ocurrió en esa época, también los contextos políticos, contextos religiosos, había que confirmar esa información y tenía otro dato adicional que tenía que también investigar temas de orden cultural, qué sé yo, cómo son las vestimentas, la gastronomía, la arquitectura de la zona, los lugares cuando querías examinar los personajes, las distancias, en fin, una serie de datos que significaban una investigación constante, porque si bien en la primera parte de la novela, cuando comencé, hay que dediqué mucho tiempo a investigar para poder sacar la información a partir de la cual yo quería construir la historia, pero inevitablemente mientras desarrollaba la escritura de la novela iban apareciendo nuevas dudas, y ahí también requería siempre una investigación. Entonces, en ese ámbito tiene algo parecido al ensayo, pero lógicamente el concepto creativo es muy distinto y también lo hace entretenido, porque me voy sumergiendo junto a los personajes en una aventura, y una aventura que, si bien uno como autor tiene una idea general de a dónde quiere llegar, inevitablemente van construyéndose pequeñas subhistorias o subaventuras a lo largo de la escritura que uno mismo va creando. Entonces, bueno, en fin, es un proceso de inventiva fuerte, y lo que creo yo hace aún más entretenido este tema. Me imagino. Y a propósito de la lectura de este fin de semana, cierto que ya se va acercando, de las vacaciones también, que muchos están disfrutando, es una buena opción, una buena alternativa también llevar un libro, tal vez a la playa, a la cabaña. ¿Y qué has escuchado tú de las personas que ya han podido leer tu libro? ¿Han habido comentarios hacia tu persona? ¿Te han dejado registros de lo que opinaron al leer esta novela, la primera tuya? Mira, eso obviamente me tiene muy feliz, porque efectivamente han existido muchos comentarios, muy buenos los comentarios. No solo de personas connotadas como Jaime Ales, que un crítico acaba de sacar una crítica en el diario Mostrador bastante conceptuosa hacia la novela, sino sobre todo los lectores y las lectoras, que son las que, por lo menos a mí como autor, me interesan muchísimo, y sobre todo cuando se comunican conmigo. Y yo te diría que hay algo que más o menos se refleja en muchos los comentarios, que me dicen: mira, Ignacio, desde el primer capítulo, y tú lo comentaste al pasar, desde el primer capítulo esta novela te atrapa, sí. y muchas veces me dicen, no puedo dejarla de leer hasta el final, y algunas se las he leído en un solo día. Sí. Lo que obviamente para uno como autor te puede imaginar lo grato y lo contento que me hace, que haya logrado justamente esa atención y esas ganas del lector o lectora para que, terminado un capítulo, quiera seguir con el siguiente, y así sucesivamente. Sí, de hecho, es una lectura muy, muy, muy agradable, muy rápido se hace, no te das ni cuenta como ya te vas metiendo en la historia desde el momento uno, te atrapa, es una historia muy, muy cautivante, pero que claro, me imagino también aquí hay una suerte de reflexión muy profunda que se puede hacer. De hecho, desde el inicio tú puedes empezar a reflexionar, en mi caso, del oficio del periodismo, de lo complejo que es muchas veces, incluso en la actualidad, cuando hablamos de libertad de prensa, cuando hablamos del riesgo que se corre, cuando hablamos de temas de fundamentalismo religioso sobre todo. O sea, no es un contexto de guerra cualquiera, aquí estamos hablando de cosas que muchas veces ni siquiera comprendemos, no alcanzamos a dimensionar la importancia que tiene, por ejemplo, el nombre de una persona en otras latitudes. O sea, ya eso es muy, muy complejo, pero preguntarte también a ti, ¿qué esperas? ¿Cuáles son las reflexiones que tú mismo tuviste al escribir sobre la guerra y sus consecuencias en las personas comunes, en ciudadanos que vivían una vida tranquila y que luego se ven enfrentados a esto sin tener más herramientas que huir? Ya, bueno, es muy verdad. Muchas veces se sabe poco respecto de los conflictos internacionales acá en Chile. Lamentablemente uno quisiera, ojalá, encontrar más detalles de qué es lo que está ocurriendo, y sobre todo desde el lado humano. La novela, la verdad, algunos me han dicho: ¿y por qué no abordaste el tema político, dado que me interesa en la política sirio? Pero mira, no quería abordarlo desde ese punto de vista, sino un punto de vista bastante más humano, cómo viven las personas una guerra. Y eso justamente es lo que más o menos intenté reflejar en el libro, y acercar esta cultura también a nosotros, que es tan lejana, pero es tan lejana y no por eso menos atractiva.
usted, no sé, me imagino lo sabe y si no se los comento, pero existe una cantidad de personas, de lectores acá en Chile que buscan libros de origen arábico porque es una cultura y sobre todo también el tema religioso que le es muy atrayente. Y al mismo tiempo traer historias reales a justamente este mundo occidental. Y por eso combino, y creo que lo hace entretenido, de mezclar estos dos ámbitos, tanto el ámbito ficción como el ámbito histórico. Entonces el lector o lectora va no solamente a entretenerse, sino posiblemente a aprender mucho de la historia del lugar, las costumbres del lugar, los temas religiosos de la zona, pero al mismo tiempo entretenerse. Bueno, no, en fin, yo creo que hace una buena combinación. Y en eso, claro, hay muchos autores que yo también me gustan, en el que más o menos persiguen esa técnica. Estoy pensando en Ildefonso Falcone, Santiago Posteguillo, la misma Julia Navarro, en fin, Ken Follett, que justamente mezclan novelas con episodios históricos para que el lector no solo se entretenga, sino también aprenda de lo que está leyendo. Claro que sí. Y a propósito de aprender, me imagino que cada una de estas nuevas experiencias para ti, en este caso, tu primera novela también te puede abrir puertas a seguir escribiendo más. ¿Pretendes hacer eso más adelante? ¿Abordar otro tema tal vez internacional, nacional, en algún libro, o los ensayos, o la misma novela? Sí, sin duda. Estoy muy contento con el resultado de esta novela. Como les decía, no solo por los comentarios, además la gente que está comprando el libro, porque más allá de la compra, me interesa que ojalá pueda llegar a mucha gente y eso es muy interesante para uno. Pero sí, estoy pensando justamente en una idea. Yo creo que lo que está pasando también en el ámbito internacional, incluso en tiempo presente, es muy interesante. Y eso, ¿por qué no?, puede dar origen también a otra novela. Por el momento no ando con la idea de escribir respecto a pasajes históricos de Chile, a pesar de que uno siempre es un observador permanente, pero creo que me está llamando la atención, sobre todo por los resultados de esta novela, seguir abordando temas internacionales que puedan ser de interés y que de alguna manera nos pueden traer a estas latitudes tan lejanas de algunos conflictos, el sufrimiento y la realidad de otros seres humanos que las padecen. Claro. Sí, por supuesto. Bueno, José Ignacio, te agradecemos esta conversación, por haber estado nuevamente con nosotras en Matinal Nuestra Casa, y de verdad voy a estar súper atenta a tus próximos trabajos, a tus próximas novelas, porque esta en particular es cautivante, atrapante. La invitación a todos ustedes a que la encuentren, ¿dónde? Mira, la pueden encontrar directamente en la editorial, que es sudamericaconz.com, también en el buscador de libros que todos conocemos, que es buscalibre.cl, espacio público de libros.cl también está ahí, y en alguna librería Bros, pero la librería Bros más bien de Santiago. Yo diría que lo mejor es Sudamérica, Busca Libre y Espacio Público de libros para que ustedes puedan adquirir la novela, y eso llega en 1 o 2 días, está listo. Y en tu Instagram también, que está apareciendo ahí en pantalla, J. Ignacio Cárdenas G. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras una vez más. Un abrazo grande a la distancia. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes por la entrevista.